Nos vamos, seguimos. Tú estás lavando los platos. Pero no, simplemente Bueno, en verdad, gracias. Estamos muy emocionados de poderte preguntar, no, más que nada, entrevistar y decirte que somos el periodismo de conversación más afortunado por tenerte acá. Muchas gracias. No, nada, el otro día estaba escuchando, y lo has dicho en varios lugares, que una de las cosas por las cuales no se suelta todos los audios, que seguramente lo han dicho 500 veces, te lo han preguntado miles. Ahora va a ser 500 uno. Sí, pero voy por otro lado. Sí. Okay. Es la cantidad de audios que hay. No los has contado, dices, pero más o menos son 32 gigas de información. Aproximadamente, y eso no te da una idea de la cantidad de audios que hay. ¿No? Si calculas que un audio hay de un minuto... montón de audios que son cortos, banales. Claro, cortos. pero hay otros que son bastante más largos. Hablando en minutos, ¿no? Por ejemplo, un Sí. minuto es un mega más o menos, Sí. por ahí. O sea, con eso tendrías 32.000 Minutos. minutos. ¿Has calculado si vas a terminar? Sí, claro que claro. ¿En cuánto tiempo? En la medida en que hayamos tenido un examen, una idea global de lo que hay en los audios, de que hayamos podido determinar qué cosa vale la pena sacar y qué cosa sencillamente o es banal o pertenece a la vida privada y en consecuencia no va a salir ni de los reporteros. No, claramente. Y eso. Pero para eso tendrías que escucharlos. O sea, yo Sí, creo que se tienes va un a equipo escuchar. limitado, no eres el Congreso que tienes 400 personas No. pagadas por el Estado. No tengo el Congreso y el número de personas que trabajan acá es en efecto limitado. Han trabajado muchísimo y todavía queda un buen trabajo por delante que ahora va a haber que completarlo con otras cosas porque ha estado bien dedicarnos un mes y pico a lo que sea el primer capítulo de esto en forma virtualmente exclusiva, pero también hay otras cosas que debemos Y hacer. otra cosa que leía, porque bueno, los recursos son limitados, pero además una cosa que habla muy bien de ustedes es que tampoco se trata de traer un montón de gente y que todo el mundo esté escuchando los audios porque hay un tema de confidencialidad bien importante. Hay un tema de seguridad que es esencial y esa seguridad se cumplió en forma cabal, en forma total, de tal manera que ha podido hacerse muy bien. Hay o sea, a mí, y esto es un poco también para contestar todas las dudas de por qué no salió lo del juez San Martín por IDL, ¿no es cierto? Y es el tema de cómo están indizados los archivos. O sea, ¿cómo sigues tú, por ejemplo, la huella de Inostroza, de Walter Ríos primero, ¿no es cierto? O sea, porque tiene que haber alguna especie de etiquetado, ¿no es cierto? Hay una cosa muy primaria. Como yo lo he dicho, hemos recibido los audios básicamente crudos. Ahora, hay números de teléfono. En cuanto ya asocias un número a una persona, Ok. entonces hay como una eso especie de es grupo ya. Número tal, esta persona. Que son tan inteligentes. No creas, no lo hayan subes, pensado antes. no sobreestimas. De hecho, Un poco de vitamina B que sale. no. De hecho fue la explicación que yo me inventé ahí para tirar. Tú sabes quién es. Pero exactamente, es un número que corresponde a una persona y lo vas mapeando así. Porque si no, no hay ninguna otra posibilidad para poder armar un rompecabezas, si no es imposible. No, claro. Y después, naturalmente, lo segundo, que ya viene con lo primero, es que vas ya conociendo voces. Claro. Por ejemplo, la primera vez que estaba hablando Inostroza Pagliacci y dice Toñito, ¿no es cierto? Se escucha la voz de Camayo. Entonces, Creías que era el barman que está hablando con alguien. Oiga, señor, se olvidó su billetera. No. Sabíamos que era Inostroza. Ya sabíamos que era Inostroza, ya estaba el número, estaba claro. Pero después él nos fue introduciendo a varios personajes. Esos personajes, a su turno, han abierto una panoplia y han permitido tener una visión mucho más ¿Tú crees que cercana. este es uno de los trabajos
más creativo, o sea, me imagino que vas inventando un universo, ¿no? Va apareciendo personajes, una historia. ¿Te parece uno inventando, no, descubriendo, formando un universo, ¿no? Y es una cosa que podría ser algo digamos lo de tu vida, ¿no? Sí, o sea, posiblemente sea una pequeña exageración llamarlo un universo, ¿no es cierto? Hay este círculo de amigos, digamos. Bueno, un inframundo. Pero, un digamos, inframundo. Es una red, es un escenario, es una coreografía sonora, claro. si quieres tú, es como leer un libro, ¿no? en la que finalmente lo que tiene esto de notable, incluso cuando estás en la parte cruda de la investigación, es de que tú escuchas a los propios personajes narrando sus fechorías, ¿no es cierto? O sus intentos de fechorías. Entonces, y donde ya después va resultando interesante, porque dentro de la espontaneidad que va teniendo lugar en las conversaciones telefónicas, cada uno va marcando un estilo, y no solamente es la voz, es la forma de expresión, son los giros que va teniendo cada cual, los muletillas, dichos, exactamente, todo eso. Un personaje realmente pintoresco, hay que decirlo, Walter Ríos. ¿No es cierto? Sí, es una forma pero digamos, es un diálogo que está dentro de cualquier picaresca. Total. Y no es mucho lo que hay que editar, ¿no es cierto? Entonces, eso va, y a la vez, por ejemplo, otro que tiene características muy definidas es Inostro Zapariachi, ¿no? Él va saliendo, entonces tú ya eventualmente después no solamente los vas siguiendo en el relato explícito que ellos hacen a través de las conversaciones, sino también por las inflexiones de voz, por los giros que van tomando, ya sabes qué tipo de maña es la que están desarrollando en esas circunstancias, ¿no? ¿Qué paja es esta? Como una serie de Netflix. Como un libro, una novela que tiene varias líneas narrativas que eventualmente se pueden cruzar. Sí. Bueno, cuando yo era chico, bueno, pues hace varios años, y vivíamos en el campo, entonces si teníamos una de esas radios grandes, Philips, con batería de auto para poder escuchar, entonces había en la noche la novela ACE, y empezaba diciendo algo así como: ábrense las páginas sonoras de la novela ACE. Aquí realmente se han abierto las páginas sonoras también, ¿no? De la novela ASO. Una pregunta más, el tema de, para ya pasar más a profundidad, ¿no? ¿Está pretendiendo profundidad? Estamos pretendiendo. Sí. Ya me olvidé ya. Sí. Ya me toca. Un personaje que a mí me encanta de esta novela es Aldo Mariátegui, por una razón. Y es que la caviarada, que normalmente es víctima de Aldo Mariátegui, salió a defenderlo. Salieron muchos a defenderlo. Y algo que dijo Aldo fue, y lo cito, digamos, salió algún vecino suyo. Sí, exacto. Ex vecino. No llores. Aldo dijo: acá hay un direccionamiento clarísimo, hay una red montesinoide. Gorriti es un tipo decente, pero hay alguien detrás que está usando la corrupción de los otros para sus fines políticos. O sea, un poco diciendo que el momento en que salió el audio y el hecho de que saliera el audio es porque hay alguien detrás. Hay alguien detrás. Bueno, es una de las típicas fabulaciones paranoides que se dan dentro de eso, como si yo, digamos, y gracias a Aldo por considerarme decente, pese a estar en una posición en la vida tan diferente a la suya, de que yo tengo una especie, hay un Lex Luthor atrás, ¿no es cierto? A quien voy y le digo, master, ¿no es cierto? ¿Qué hago? Entonces, saca el audio de Aldo. Y además para Aldo, a pesar de eso, es decente. O sea, hay una cosa muy extraña. Bueno, entonces, esto, y bueno, yo entiendo que la pareja de Aldo también, que es dueña de paso del periódico, y un ex ultra caviar, Víctor Andrés Ponce, que digamos, en la época en que ser de la izquierda maoísta no se consideraba, no se hablaba de caviar, ¿no es cierto? Podría hablarse quizá, qué sé yo, de Langoy, pero no de caviar. Entonces,
él también salió a decir, ¿cómo es posible una cosa así? O sea, le sacan... Sí, bueno, pero lo que sí quiero decir en este caso, para dejarlo completamente aclarado, tuvo cero que ver con la salida de Aldo de radioprogramas, que para mí, digamos, no, personalmente, no creo que se evoque en el futuro un hecho histórico, ¿no? Esa salida. Claro. Bueno, y además me explicó de que estaba saliendo para irse a hacer otra cosa a España. Sí. No sé si maestría o qué. Pero, entonces, sencillamente, llegamos a eso. Llegamos a eso. Y llegamos a eso, además, a través de un conjunto de conversaciones que le iban haciendo misteriosa, ¿no? Cómo iba armando Inostroza Pagliacci con este intermediario que al final resultó ser un tipo medio extraño, el acercamiento a Aldo, cómo se lo plantea el otro, claro. Así como le dice, doctor, ¿no es cierto? Él quiere incinerar a todos los caviares. Qué bien. Un alma gemela. Entonces, pero claro, cuando yo se lo... ahora, yo tenía una obligación, como lo hemos hecho con todos, pero yo creo que tenía en este caso una obligación particular, que era llamar a Aldo y decirle lo que estaba para que él tuviera condiciones. Pero por supuesto que sí, pero una vez de que ha estado esto, y una vez de que hemos tenido la certeza de lo que había pasado y todo aquello, y una vez de que incluso alguna de las fuentes nos dijo que se había reunido en un sitio diferente a lo que fue, yo llamé para corroborar y para contrastar y todo eso. Era absolutamente, en todos los casos lo hemos sido, pero en el caso de Aldo, dado el hecho de que él es una persona que ha estado en medio de las controversias intelectuales, quizás no tan intelectuales desde el comienzo, lo que en algún momento me dijo era la lucha cultural, y yo le dije, Kulturkampf, ¿no? Pero entonces me pareció especialmente necesario conversar con él, y ha sido, debo decirlo, como siempre he pasado con él, es una conversación cordial, y le dije lo que había. Entonces, esa fue muy importante, porque él contestó esto no, yo no dije incinerar caviares, obviamente no me gustan los caviares. No sale en el audio de eso tampoco. Sí. O sea, él no sale su voz diciéndolo, fue algo que dijo la otra persona al final, ¿no? O sea, la otra persona dijo eso, pero claro, él lo desmintió. Y luego de eso empezó a precisar lugares y fechas y todo. Y finalmente había tenido el buen criterio de no borrar sus registros de WhatsApp. Entonces me los mandó. Y ahí pudimos ver exactamente que su versión, la versión de Aldo, había sido correcta y precisa, a diferencia de la otra persona, que era una versión un poco inflada, un poco exagerada, me imagino que para darle un poco más de valor a su papel de intermediario. Darse importancia. Sí, ahora, me pareció de todos modos que es una cosa más o menos interesante que hubiera sido encontrarse con Inostroza Pagliacci en la romántica, pero digo, a veces nadie uno escoge sin pensar mucho los lugares a donde va, ¿no es cierto? Claro. Pero entonces lo sacamos, y a mi entender, personalmente creo de que él no sale afectado. Por supuesto, está clarísimo de que el otro, que Inostroza Pagliacci, está buscándolo, y de que están buscando la posibilidad de ver si es que contrataban a Aldo para que dedique su vida a la trascendental tarea de levantar la imagen de Inostroza Pagliacci. Y cosa que, por supuesto, se lo propusieron y él dijo no. Entonces, a mí, personalmente, yo creo de que Aldo Mariátegui no salió en absoluto afectado de esto. Tampoco era el foco de la noticia. Ni tampoco era el foco. Lo interesante era cómo Inostroza Pagliacci y cómo buscaban de hacer eso, las maquinaciones que tenían. Y lo que me sorprendió, al final, fue esa reacción de gato escaldado que vino de parte de una serie de personas, estas de la derecha, digamos, quizás no tan achorada y quizás no excesivamente bruta, pero que está por esos linderos, de cómo es posible, y sobre todo por el hecho de que salió, como para querer decir, de que lo sacaron de RPP, claro. Por el hecho de haber estado en sus... Perdónenme, RPP ha tenido gente
en condiciones mucho peores que esa, ¿no es cierto? De tal manera que lo último que se me iba a ocurrir es que lo iban a sacar. Y tan rápido, ¿no? Y que lo iban a sacar incluso previendo la posibilidad de que saliera ya, ¿no es cierto? Por favor, hablando de esa gente de conversaba derecha, como Perdón, que ¿cuántos sí. días antes tú te reuniste o hablaste con Aldo antes de que saliera el audio? La misma noche que lo sacamos. Al toque, sí. Sí, claro, pues estábamos editando, como parte de la edición, levanto el teléfono, hablo, y finalmente la primera vez que hemos hablado creo que ha sido a las 10 de la noche y la última que hablamos fue a las 2 de la mañana, porque eso es un poco, por desgracia, la manera en que Él terminan no las te pidió ediciones. que no lo saques o que De te ninguna demores un de poco. ninguna manera, no. O incluso él dijo, bueno, me van a atacar, me van a sacar el ancho, pero así es el fútbol, ¿cierto? Así es el fútbol. Y sí, así es el fútbol, pero yo, la verdad, personalmente, no he visto razón Una para pregunta. que me ataquen. Sí. A ver, lo que se criticó, por ejemplo, dijeron, ¿no? Yo no veo la trascendencia periodística ni el asunto, o sea, no veo ningún ángulo periodístico para que salga ese audio donde se le menciona a Aldo Meretti. ¿Qué respondes a eso? ¿Qué? Lo que acabo de decir es una cosa muy interesante por lo que va sacando más sobre una de las principales figuras de este caso de corrupción, que es Inostroza Pagliacci, y que es Inostroza Pagliacci buscando Exacto. contratar a Aldo Mariátegui sobre la base ideológica de una supuesta admiración mutua por Attila el Uno para llevar a cabo una campaña que resalte la supuestamente notable imagen de Inostroza Pagliacci en su campaña por convertirse en presidente del Poder Judicial. Y si alguien no ve de que eso tiene interés periodístico, esa persona debe con bastante urgencia buscar un neurólogo. Extraordinario. Sí. Ahora, justo de ese audio quería hablar. Hay una cosa que trasciende en el audio, o sea, que se ve, que se percibe, y es que parece este personaje, Quique Rodríguez, que parece que pechara a Inostroza, como si Inostroza no estuviera muy seguro de que, si por supuesto quiere reunirse con Aldo Meretti, pero no es como, oye, ¿esto a quién le vas? ¿Esto acá qué para nosotros? En algún momento le dice, ¿qué hay para nosotros acá? Esto te importa a ti, ¿no? Y para que le pongas el pie en el cuello a no sé quién. A Elvia Barrios. ¿No es cierto? A él, Entonces, sí. y este personaje es el con que aborda quien él estaba Meretti. compitiendo, porque Exacto. Elvia Barrios es una jueza de la Corte Corte Suprema, Suprema, así es. que Postulando a estaba- la presidencia. Sí, del Poder Judicial. estaba postulando a la presidencia y resulta que meses después este mismo Rodríguez hace una pequeña gestión con Aldo Meretti para que le entreviste a Elvia Barrios, lo que te indica... Sí. Lo que te indica básicamente que así... El tipo está... de que está dispuesto, no tiene ni Ni bandera, nada. ni banderín, Ni nada. Los No, datos, pero ni precisamente- carapela, ni nada. Precisamente es eso, ¿no? O sea, porque, y eso es lo que me llamó la atención, este ahínco, este entusiasmo de Rodríguez, ¿cierto? De invitarlo a la fiesta, de tratar de poner, o sea, él aborda a Aldo, él llama al juez, él hace las coordinaciones, él hace todo esto, y además todo inscrito dentro de algo que termina siendo esta fiestecita a la que Aldo no va en este departamento en el golf, de este personaje de mujer, de la empresa, el aniversario de la empresa. Entonces, a mí una de las cosas que más fuerte me quedaron ahí es, mira cómo se trata de influir en la persona que va a ser el presidente del Poder Judicial, ¿cierto? ¿Desde dónde? ¿Y quién? Porque ese para mí es, por ejemplo, es un cabo que se queda suelto. O sea, ¿quién es esta persona que está auspiciando a Inostroza Pagliacci, buscando que se convierta en el presidente del Poder Judicial? No, perdóname. Inostroza Pagliacci no necesita que lo convenza para No, tratar de ser no, presidente me del queda Poder Judicial. clarísimo. Él quería hacerlo, era un candidato, entonces hay una serie de piquichones voluntarios, ¿no es cierto? Más papistas que el Papa. Que vienen y tratan de hacerse útiles, Claro. diciendo que tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro. Y por eso que se inflan, pues por eso Claro, dice, es que mi amigo. aquí hay en Lima especialmente hay una categoría especial que tiene varias subdivisiones, que es el intermediario, ¿no es cierto? Es el intermediario, el que hace esto, las cosas, y como te digo, hay muchas categorías, hay muchos niveles, y que no está ciertamente en los niveles superiores, estaba buscando hacerle sus favorcetes. Como Toñito es una categoría de eso, más o menos. Pero No, otro Toñito nivel. es otra cosa. Pero Toñito es otra cosa porque Toñito tiene su propia empresa, Claro. ¿no es cierto? Tiene gente, Pero conectaba tiene gente, gente ¿no? extraña en su directorio, pero
tiene plata y lo buscan. No es solamente que él no busca tanto a los otros, los otros también lo buscan a él. Porque tiene poder, ¿no? Porque tiene plata, porque tiene poder, porque tiene conexiones también. Justo tú estás hablando de la derecha, de estos que salieron a atacarte por lo de Aldo, y pues no me deja de llamarme la atención tu amigo Barba, tu amigo Rey, que decían que ellos ya tenían los audios también y que ya los iban a soltar, y lamentablemente pues nos quedamos esperando como nunca las lo pruebas, soltaron, ¿no? Entonces, como las pruebas de Milagros Leiva. Nosotros pensamos pues ¿Cómo la qué? Las pruebas de Milagros Leiva. es que se lo compraron al mismo dealer. Yo pienso que no los han soltado de repente porque sí los tienen. Hay un montón de gente que los tiene ya. Posiblemente se ha dado una suerte ya Sí, claro, de pues, promiscuidad. o sea, no eres la única persona la que puede haberte dejado, tipo, haberla dejado en varios sitios, y de repente no todas el mismo archivo, de pronto hay otros archivos, podría darse el caso. Es posible. Ya, pero yo imagino que se dan cuenta ellos que no pueden soltarlo, pues, porque hay un montón de cosas que no tiene ningún sentido publicar. Primero, yo creo que había varias cosas. Ha sido una cosa realmente ridícula, Sí. ¿no es cierto? Unos fantoches totales. Sí, inflar el pecho, ¿no es cierto? Enseñar los inexistentes bíceps. Tomar sí, la foto al Explorer, sí, así sí, con las carpetas, ¡ya los tenemos! Acá, sí, acá, ¿no es cierto? Y después, pif, nada. Eso es uno, pero también la otra cosa es que una de las explicaciones, debe haber varias, Claro. pero una de las explicaciones debe ser de que esto requiere trabajo. Claro. ¿No es cierto? Y si le pides, y antes le puedes pedir a un gato que entre en un jacuzzi que a Barba que chambee. Entonces, No me río más fuerte porque satura el micrófono. pero bueno. No, digo, claro, claramente, eso no lo van a hacer ellos, pues, y obviamente ellos creen que soltar, y se meterían además con una serie de problemas legales. No, yo creo que es más lo segundo que lo primero. No creo que sea Sí. por ética ni por... No, pero por ejemplo sacas algo que no debería estar en público, y tendrías un problema legal, básicamente, ¿no? O sea, porque tendrían, me imagino, ¿no? No sé, te digo una cosa, sí, el reclamo era ¿por qué no sale todo junto? Claro. Están teledirigidos, esto está direccionado. Claro, o sea, claro. Direccionada más la palabra, ¿no? Sí. Entonces, y vamos a irlo sacando. ¿Sabes qué? ¿Por qué no haces una cosa más práctica, hermano? Gmail, te abres una cuenta del correo y te regala 15 gigabytes. Si tú tienes ahí 10, abres 2 cuentas y los subes todos y que lo baje quien quiera bajarlos. ¿No es cierto? Eso sería lo extraordinario. Claro. ¿Por qué no lo haces? Si es lo que has venido reclamando todo el tiempo. Ya los tienes y quieres que todos se hagan públicos de una vez, ¿por qué no lo haces? Sí. Porque es autogol. Pues. Claro, claro. O sea, en buena medida lo es. Además sería realmente inmoral. Inmoral, ¿por qué? Sería- pero sería- yo creo que esas sería- consideraciones morales no están dentro de sus consideraciones. Bueno, puede ser, pero siendo inmoral y que le puede hacer daño a mucha gente que no tiene por qué, digamos, cuyos eventuales intercambios y diálogos no tienen por qué salir. Y cuyas relaciones de pronto los tocan de una manera indirecta, posiblemente. Sí. Realmente no. Y bueno, tú estás hablando con gente, estás hablando de gente más bien achorada, no sé, mañosa, que está en todo tipo de cosas. Y la asociación con ellos, que puede en algunos casos ser una asociación inocente, inadvertida, etc. Si no hay algo significativo, no vale la pena sacarlo. En el caso de Aldo, yo te digo, yo creo de que estos audios a él no lo comprometen, realmente no lo comprometen. Pero sí había cosas importantes que sacar desde el punto de vista de nuestros apariachos. Eso es bien importante porque muchísima gente no termina de entender eso, la responsabilidad que tiene. Tú como periodista tienes una responsabilidad fiduciaria más tu vida con el público, con las personas y con la gente que aparece en los audios. Por supuesto. ¿No es cierto? Entonces no es tan fácil pues que yo simplemente lo suelto y ya está. ¿Tú te imaginas qué hubiera pasado si en los audios donde se menciona Aldo, por ejemplo, ¿no es cierto? Hubieran estado para que los descargue cualquiera en cualquier momento, absolutamente descontextualizado y solamente escuchando al tipo portugués? Sí, no, cualquiera hubiera podido mariachi, inmediatamente. hubieran dicho, ya se metió un depa, ¿no es cierto? Claro. De ahí del golf y todo esto, ya entraron en lo suyo, ahora uno se explica todo. Pero no, aquí él aclara, él dice cómo son las cosas, el incidente queda claro. Y también en las otras cosas. Hay algunas, por ejemplo, en las que, aunque la hubiéramos sabido, no las hubiéramos sacado. Aquellos incidentes, por ejemplo,
en los que, y yo entiendo que se puede discutir esto, ¿ya? Pero en los cuales Walter Ríos tiene aventuras. Eso lo ha sacado otro grupo. Claro, tiene aventuras adúlteras con empleadas que están dentro de la corte, ¿no es cierto? Y se ve, se nota cómo es todo el asunto. Eso nosotros no lo hubiéramos Hay sacado. una línea bien... Eso nosotros No es no tan- lo hubiéramos no es tan sacado. fina esa Y línea. si hubiera sido necesario, por razones de que se hubiera dado un mayor abuso de poder del Exacto. que Ese es emerge el ahí, punto, ese es el punto. hubiéramos eliminado la identidad de la otra persona. Exacto. Por Porque más incluso han que la sacado. otra persona, digamos, haya entrado con cierta conciencia al juego, pero no, hubiéramos eliminado. Y por último, a mí me pareció una cosa cruel estar siguiendo a la esposa. Cuando ya tiene encarcelado al marido, cuando lo está siguiendo a la esposa con el dato, digamos, de la aventura que tuvo y para preguntarse si le seguirá llevando el desayuno o no. Entonces, hay cierto tipo de cosas en las que para mí están fuera de lo que constituye un legítimo interés social. Entre ellas, la vida privada de la gente y sobre todo, siempre es necesario hacer un balance entre el beneficio para la sociedad de conocer cierta información y el daño que puedes hacer. Si a personas que no son directamente delincuentes, que de repente han buscado aprovechar una cierta oportunidad, etcétera, en fin, Y no hay un delito ahí. que no hay realmente un delito No hay un allá. Tú lo sacas eso para que la gente sepa lo sinvergüenza, Porque hay una sanción lo moral, sinvergüenza que era, y tú a esas personas le vas a fregar la vida. Sobre todo a las que fueron las víctimas. no sé si fueron víctimas o digamos decidieron ser amantes, decidieron tener una relación sexual con este tipo, de repente lo encontraron que era puesto, no sé, pero en fin, de repente encontraron pero tú les vas a fregar la vida por un bien social que en este caso es mínimo. O sea, para mí no tiene sentido. Yo decía lo de la ilegal Si salía, hubiera salido definitivamente sin nombres. Yo decía lo de la idea línea porque de alguna manera te podía pintar como si había un abuso de poder, como si había un aprovechamiento de la posición, ¿no? Claro. Y eso te lo pinta. Claro, entero, no. Pero claramente... Y perdóname, Ajá. ya, para ponerlo bien en crudo, en este programa me imagino a veces cosas crudas, ¿no es cierto? Crudas y cocidas tener sus polvos con la plata del Estado. Totalmente. O sea, ¿qué era eso? ¿No es así cierto? es. Eso Ni es lo siquiera más- se pagaban así los es. polvos con la suya. Ni siquiera se ¿no? pagan los polvos con la suya. Eso En es el lo más bravo, ¿no? No solamente el iPhone del otro, sino los polvos. Entonces, pero eso puede tener un interés social, Claro, ¿no? claro. Al lado de las otras cosas que ha hecho, no es de las mayores. Claro. Con las otras, basta y sobra. Sí. Y si en esto, por sacar este asunto, vas a desgraciar a otras personas que están en una situación real de indefensión, entonces, Claro. a mi concepto, yo no lo hubiera hecho de ninguna manera. Claramente. Oye, quería preguntarte otra cosa. El día de hoy, nuestro fiscal de la Nación, tan discutido él, ¿no? Ha ordenado a control interno de la fiscalía que investigue la filtración de los audios. Ha pedido, por favor, si tiene bien. Es que eso no existe, pues, en realidad, ¿no? Sí, sí. Es un eufemismo para haga, por favor, y investiga además a la fiscal, Rocío Sánchez. Rocío Sánchez, ¿no es cierto? Sí. Lo que se ha estado tratando de decir de alguna manera, o está sonando en los medios un poco, es que eso involucra a todas las personas que han tenido acceso a los audios. Pero no es necesariamente cierto, ¿verdad? Porque este fiscal es solamente de control interno, no puede investigar a IDL, por ejemplo, o a Panamericana Televisión. Bueno, este mismo fiscal Ujú. es el que tuvo la insolencia de mandarnos una comunicación. Ah, él fue. Pero por supuesto, Sí. Víctor Raúl Rodríguez Montesa, fiscal supremo de control interno, Que estaba en el que despacho fue de... separado de esta investigación, y yo había entendido que había sido separado también de la Fiscalía de Control Interno por mandarnos una comunicación intimatoria a IDL Reporteros y también a Panorama, a Rosana Cueva, exigiendo primero la entrega de todo el material. Es inconstitucional. ¿eh? La entrega de todo el material y en segundo lugar que le delatáramos
los nombres de las personas, cuándo nos habían dado, cómo nos los habían dado, etcétera. ¿Ya? No sé si nos pedía también que le pongamos el código genético de las fuentes. Bajo amenaza de procesarlos. Desobediencia a la autoridad. Desobediencia a la autoridad. No, pero esto fue otra cosa. Esta fue la más grave. No, pero digo, sí, nos había citado al Congreso y por supuesto, tanto Roxana Cueva como nosotros dijimos que de ninguna manera íbamos a ir. Y tuvieron que recular. Sin embargo, debo decir de que cuando en el primer evento llegó aquí un fiscal, Rodrigo Rebruch o algo por el estilo, que trabajaba para la fiscal Nora Córdoba, llegó con 4 policías, con de César Serrano, que sale en un audio, eso no lo sabíamos en ese momento. Bueno, cuando sucede eso, hay en ese momento una sesión de, me parece, la Junta de Portavoces del Congreso, y está en una sesión reservada, y en determinado momento Galarreta levanta y dice, quiero comunicarles una noticia, pero lo dice en el tono de quien está comunicando una buena noticia. En este momento están allanando los locales de IDL. No te creo. Sí, sí, celebración. Lo dice, entonces tú sientes que ahí hay una especie, no sé si de suspiro de satisfacción o de pérdida de aire colectiva, pero el hecho concreto es de que se produce una suerte de exhalación. Ya. Entonces, era una cosa en la que había una coordinación, por supuesto, entre los bribones que están en el Congreso, de los cuales ya nosotros hemos identificado algunos de los que salen en los audios, fundamentalmente Becerril, y lo que estaba haciendo acá esta fiscal, que resultó que tenía al esposo vinculado con el caso y que venía para llevarse, mandaba a para llevarse todos los discos, los audios, lo que teníamos, y lo más interesante, para que resultara una acción que viciara la prueba completamente, él vino sin ninguna orden escrita. Claro, sí, me acuerdo. Ninguna orden escrita. Cosa de que, te digo, aunque un fiscal esté luchando por pasar de esos, ¿no es cierto?, básicos, que luchan por pasar del IQ de un dígito al de 2 dígitos, jamás lo hacen. Pero además, jamás lo hacen, porque no hay ninguna diligencia que no debe estar sustentada documentariamente. No orden judicial. Bueno, pero, termina eso. Ellos salen, digamos, se van, ¿no es cierto?, claro, de forma bastante desdorosa. Me imagino avergonzadísimos. Sí, bueno, después de lo que pasó, además llegó toda la prensa. Llegó Rosa María Palacio con su cartera. En ese momento yo pensaba, carajo, ¿por qué no le dan un USB? O sea, la gente no entiende, o sea, ¿cómo te vas a llevar unos audios cuando ese audio puede tener 50 copias? O sea, te digo los audios contentos, ya los cagué. Tienes 40 audios grabados. No. Te puedes dar un disco duro, Mira. Aunque yo hubiera tenido en los audios solamente copias, ¿no es cierto?, de los últimos 12 años de Radio Nacional de Perú, no le hubiera dado jamás le hubiera dado. Claro, por principio. Jamás le hubiera dado, claro, o sea, un vitio, ¿no? Entonces, después se van y luego viene de nada menos que de un fiscal supremo, viene esta carta intimatoria, claro, que por supuesto se la respondimos con toda energía, diciéndole que bajo ninguna circunstancia, de ninguna manera, y el tipo reculó de inmediato, y 2 días después teníamos ya el audio en el que él está conversando con uno de los que ahora está preso, ¿no es cierto? Y después con las fotos en las que está ahí compartiendo con toda la banda, ¿no? En un restaurante. El apoyo de la gente ha sido fundamental, ¿no? Fundamental, en la última marcha había alguien con un cartel que decía te amo, gorrito. No, si lo han aplaudido caminando, creo que no sé. Sí, bueno, no, pero Chuck Norris, corazón. Ha sido, estemos claros, ha sido el apoyo al principio a lo que se estaba haciendo, ¿no es cierto? Y, pero no solamente el público, la prensa en general. La prensa en general, el público, todos. O sea, entonces, ellos tuvieron que retroceder a la carrera, pero así tuvieron que retroceder muchísimo. Nosotros, por supuesto, seguimos sacando. Ahora, que Chávarri en este momento automáticamente lo vuelva a poner a Ruiz de Montesa en control interno y le reencargue la investigación de qué pasó con estos audios, a mi entender, indica que Chávarri está bajo un nivel tal de estrés que ha perdido todo viso de racionalidad. Chávarri está ahí por algo.
O sea, no se va por algo, por alguna razón. Él tiene creo yo, un direccionamiento para poder lograr algo. A ver, hay una cosa acá, no sé qué pensarás tú al respecto, ¿no? Pero yo creo que Chávarri estaría mucho mejor, él personalmente, pasando por perfil bajo y no estando sentado en esa silla. Y yo creo que está en esa silla porque alguien le ha dicho, hermano, alguien tiene que estar sentado ahí. Es lo que pienso yo. Está direccionado a hacer algo y él es el puesto que tiene que clave. No estoy... Yo no estoy totalmente seguro de eso, pero creo, por lo que yo he conversado con Chávarri semanas antes de que asuma la Fiscalía de la Nación, conversamos sobre varias de las cosas y él dijo que iba a tener una posición mucho más activa, clara en cuanto a la investigación Lavallato, y debo decirlo, ¿cierto? Esto a alguna gente no le ha gustado lo que he dicho, pero lo lamento mucho, son los hechos de que las primeras disposiciones que le ha dado respecto al caso Lavallato, en concentrar todo bajo una fiscalía y entregarle a la coordinación a Rafael Vela, la parte ejecutiva a José Domingo Pérez, ha sido una medida buena, definitivamente buena. Pero eso no venía ya de atrás. No. Pablo Sánchez, honesto, penalista, todo lo que tú quieras que es, pero persona extremadamente indecisa y no muy bueno en la administración. Fácilmente influenciable, ¿no? Fácilmente influenciable. Él nunca pudo superar eso, digamos, y esa es una de las razones, tener de un lado a Hamilton Castro, del otro lado a la Fiscalía de Lavado de Activos, que no hubiera ninguna coordinación, el poquísimo avance de Hamilton Castro, su básica inutilidad para la investigación, y no, él nunca estuvo en condición de hacerle frente a eso. En cambio, José Domingo, ¿no? José Domingo lo que cuenta es terrible, ¿no? Claro. Bueno, José Domingo Pérez. Y es otra cosa interesante en este caso lo de Chávarri. Lo que José Domingo dijo, que es José Domingo Pérez, que es correcto factualmente en todo. O sea, es verdad todo lo que dijo. Naturalmente, no creo que le fueran a dar una medalla ni un diploma, ninguna academia diplomática del mundo, ¿no es cierto? Porque, digamos, salió de la prensa como fuera. O sea, en realidad era desesperación pura, ¿no? Sí, él salió con todo. Y yo entiendo de que muchos fiscales que tienen un sentido jerárquico que haría parecer de la jerarquía que haría que el ejército parezca democrático, estaban molestos con él por esa razón. A mí no me parece tan lógico. Yo creo de que lo más que hubiera podido decirle es, José Domingo, la siguiente vez, ¿no es cierto? No lo vuelvas a hacer, la siguiente vez ya tenía consulta. Él ya tenía un... Sí, claro, pero es que, bueno, digamos, un proceso, digamos. Antes tenía toda la razón. Porque si te encargas de una investigación, llega donde este fiscal, Peña Cabrera, ¿no es cierto? Y este tipo que está supuestamente a cargo de todas las relaciones internacionales, agarra y te dice, no, tú con AG no preguntes por AG. No preguntes por AG. Entonces, él reacciona inmediatamente como debe reaccionar. ¿Con qué derecho viene a hablarle? ¿No es cierto? ¿Con qué derecho viene a exigirle nada? El otro sencillamente se sentía en una posición de fuerza. Y era su superior, ¿no? ¿O no necesariamente? Tenía un rango superior, pero no era su superior directo. Okay. No era su superior directo. Y aún así no tenía derecho a decirle lo que podía hacer o no. En todo caso, era su superior directo, en este caso Rafael Vela, quien tenía que decirle, mira, el rango de temas sobre los que nosotros vamos a preguntar, de acuerdo con lo que está establecido con las autoridades brasileñas, es el siguiente. Y no hubo ningún problema en Brasil, ninguno. Entonces, el otro intenta coaccionarlo y él sencillamente reacciona bien. Y entonces es cuando Peña Cabrera pide que también le hagan una investigación por insulto al superior. ¿No es cierto? ¿Qué insulto puede haber cuando uno defiende la integridad de su investigación en esto, ¿no es cierto? Frente a quien intenta torcerla. Además, ellos los fiscales tienen autonomía funcional. Cada uno. Los fiscales tienen autonomía funcional dentro de los rangos establecidos en su investigación. Claro, exactamente. O sea, no puede venir el fiscal de la nación a decirte no investigues esto, o sea, no se puede meter. Pero siempre y cuando ya lo estés investigando. Claro, el resultado de no tener, a comparación de otros países, gente presa en este momento de los niveles que hay en Brasil, por ejemplo, es producto de esto, o sea, de
esa especie de freno a las investigaciones? Bueno, mira, digo, Porque realmente sí, no hemos avanzado. No, se perdió miserablemente el tiempo. Se perdió miserablemente el tiempo. Quizá al comienzo era mucho más difícil, pero luego, desde fines del 2016, que es cuando Odebrecht capitula, digamos, y cambia completamente de ser los que dirigían la oposición cerrada ultramontana a convertirse en colaboradores colectivos. Claro, a negociar, digamos. Mucho más que negociar, convertir el sistema de la acción premiada no en una cuestión individual, sino corporativa. Okay. Fueron los primeros que hicieron eso. Y cuando empieza todo ese proceso y empiezan a llegar datos y datos, era el momento en el que sencillamente uno tenía que haber agarrado su tabla e ido a surfear con ellos. Claro. ¿Okay? Claro, porque esa era la manera toda la mancha de información que tenía que encauzarla. Y, digamos, los fiscales brasileños estaban más que contentos de poder intercambiar, ayudar y todo esto, y se hubiera podido avanzar muchísimo. Entonces, tuvo que ser la Fiscalía de Lavado de Activos que hacía una cosa mucho más específica, mucho más concreta, sobre las contribuciones a las campañas irregulares, y al comienzo era casi solo Ollanta Humala. Claro. Al comienzo le decía, tú preguntas solo sobre Ollanta Humala. El que menos protegido, estaba. Solo sobre Ollanta Humala. Y claro, ustedes recuerdan, mayo del 2017, que hay el primer interrogatorio a Odebrecht, y va, en esa época José Domingo Pérez no estaba ni siquiera destacado a esa fiscalía, es Juárez Atoche el que hace el interrogatorio, que ese que no tiene nada más que preguntar, y con la idea de que solamente Ollanta nadie, y Marcelo Odebrecht, que no tenía por qué estar pensando de que, ¿no es cierto?, eso no le iba a gustar a Arias aquí, sencillamente dice, sí, bueno, sí, le dimos esto, le dimos a Ollanta Humala, no porque yo hubiera querido, sino porque me lo pidió el PT dentro de la cuenta que el PT tenía con nosotros, ¿no es cierto? Y Barata no quería, porque Barata lo consideraba que estaba un en el enemigo negocio, de sí. Entonces, bueno, yo le dije, entonces yo le dije que le diera, pues le damos a todos. Le hemos dado a todos, le hemos dado a Lapra, le hemos dado a Keiko, le hemos dado a este, le hemos dado al otro, le hemos dado a Toledo, en fin. Y llegaron, ahí estuvo Peña Cabrera, y llegaron con mantener el secreto del asunto. Yo me enteré por fuentes, digo, siempre uno tiene que tener fuentes, y me enteré de lo que se había dicho, y ustedes recuerdan, saqué un avance de lo que había sucedido, que Keiko, que Alan, etc. Y por supuesto, boom, hubo inmediatamente, se prendió, ¿no es cierto? Claro. El fuego de la prensa, ¿no? El viento como Borriti. Sí, entonces en la tarde de ese día, yo había estado conversando en la mañana. Yo había estado conversando en la mañana con el fiscal de la Nación. En la tarde sale un comunicado de la Fiscalía de la Nación donde dicen que todo es secreto y que lamentan que salgan cosas que faltan a la verdad. Y yo era el único que había sacado la cosa, de tal manera que el enemigo era yo. Entonces, eso hizo de que toda la trolería fujimorista y aprista entraba en una especie de frenesí, de éxtasis, ¿no es cierto? La tapiará. Exactamente. Y salió, y Klimper del Castillo, hasta lo que, como el Castillo, que trata de pasar por moderado. Entonces salieron con eso de miento como Borriti y todo esto. Bueno, por eso, y naturalmente, de que ese fue un comunicado falaz y mentiroso de la Fiscalía. Entonces, yo que tengo, digamos, algo silvestre viejo, nunca lanzo una afirmación que esté sola, ¿no es cierto? Siempre tiene que haber una reserva. Salió eso, le dije, bueno, tanto se arañan por esto, espérense porque viene más, ¿no es cierto? Y vino más, 2 días después, la copia del celular de Marcelo, donde decía, dale 500 más a Keiko, ¿no es cierto? Fue a hacer visita, y también lo de AG. Claro. Y también lo de ahí fue, pues, y ahí ya es donde empieza todo el tema. Pero no entiendo qué tiene que ver Tongo en todo esto. ¿A quién? ¿Quién? Abelardo Gutiérrez. Nuestros amigos del WhatsApp. Yo
tampoco. saben que verdaderamente. hacen Una los chistes muy cosa, malos. hablando de la trolería fujimorista, Karina Beteta te ha mandado un mensaje, mi congresista favorita, que dice: señores IDL reporteros, señor Gorriti, ya cumplieron su misión, Odebrecht no será investigado. Ahora ya pueden publicar todos los audios. Ya. Bueno, del Castillo, no sé si ustedes lo escucharon hablar en la última entrevista con Mávila Huerta. Después, fue 2 días después que José Domingo Pérez había hablado. Entonces, él dijo de que iba a proponer en el Congreso de que se sacara una ley que obligara a todos los que tenían cuestiones fiscales y judiciales a pasar por un test que un amigo suyo que era psicólogo estaba haciendo, que era infalible, que determinaba quién era loco y quién no era loco. Sí, ¿no? Sí, claro, vayan quién era loco y quién no era loco, ¿no es cierto? Como porque quieren hacer, presentar a José Domingo como loco. Dijo que extraordinario ese test y de que nadie lo pasaba. Entonces, yo, si hubiera estado ahí, hubiera dicho que estoy totalmente de acuerdo, a condición de que antes de pasarlo se le haga prueba, haya pruebas piloto a expresidente de la República, al candidato, etc. Y que se considere que tomar litio antes de pasar la prueba es doping, ¿no es cierto? Es doping. O pasar por una prueba de sueño. Sí. Bueno, ahora, en este momento añado una cosa más. El amigo del Castillo debería también hacer un test de IQ básico, ¿no es cierto?, para los congresistas, y con la posibilidad de que quede básicamente desierta la Cámara, ¿no es cierto? O sea, si es que se pone... Pero bueno, desesperado. que ahora Odebrecht no va a pagar por lo suyo. Bueno, el gran problema que hay para ellos con esto que se ha hecho... El gran problema que hay para ellos con esto que se ha hecho es que Odebrecht va a contar todo. O sea, no hemos perdido esperanza todavía. No, por supuesto que no. Ya. Odebrecht va a contar todo lo que sabe. Entonces, primero, esto sencillamente equipara las cosas. Vamos a estar claros para que lo entienda la gente bien. Odebrecht ha hecho acuerdos de colaboración, llámenlo delación premiada en Brasil, plea bargaining en Estados Unidos, etc. No sé cómo ya lo seguirá en Suiza, pero por ahí el concepto creo que está claro, con el Departamento de Justicia de Estados Unidos. O sea, sí va a pasar por Estados Unidos. Pasó ya, perdón. No digo, pero va a valer para nosotros, ¿o no? Porque la plata tiene que pasar por ahí. Te lo explico, ¿ya? Te lo explico. Para que lo vas a entender. Me emociono. Una vez que lo vas a entender, lo va a entender también Karina Beteta. Pero entonces, hay con Estados Unidos, ya han hecho acuerdos con Estados Unidos, con Brasil, con Suiza, fundamentales, ¿ya? Esos son los acuerdos básicos, los que cimentan todo aquello, donde en contrapartida a una colaboración total con ellos, contar absolutamente todo, ellos recibieron exenciones importantes de penas, recibieron inmunidades hasta cierto punto, han tenido también que quedar en cuánto pagan de multa, cuánto pagan de reparaciones, han tenido que acordar un sistema completo y muy complejo de reforma corporativa en la que sale un montón de gente, entran otros principios, tienen monitores que garanticen la integridad de la compañía y todo esto. Es decir, una cosa completa como la que pasó Siemens en su momento, solamente que más. Es un acuerdo corporativo. Sí. Y en contrapartida toda la información. Y eso satisfizo plenamente a Brasil, satisfizo plenamente a Estados Unidos y satisfizo a Suiza, hasta el punto de que de Suiza se trasladó todos los servidores de Trousys y MyWorkday a Brasil para que empezaran a trabajarlos la Policía Federal con las autoridades y con grupos de expertos en sistemas, la Fiscalía brasileña y además la gente de Odebrecht, para que estuviera colaborando, diciendo, sí, pues claro, esta transacción, yo me recuerdo, se la hizo cuando acordamos pagarle este soborno a y esa fue la ruta que siguió. Entonces, esa es la situación que ha pasado.
Y claro, esa gente es inmune. Si acá se pretendía decir, no, vamos a juzgarlo por lo que han hecho, vamos a cerrar Odebrecht y vamos a seguir con esto, a compañías que ya están colaborando plenamente, primero, no íbamos a obtener un dato. Segundo, lo único que vamos a lograr es castigar a los que han confesado y ayudar a los que no han hablado nada. Entonces, era hacerse el duro acá, el rígido, ¿no es cierto? El que no ha pasado nada en el resto del mundo, era una manera de encubrir. Claro, a las cabezas. De encubrir a las cabezas aquí, claro. ¿no? Entonces, no se haga la tonta, no tiene que hacer mucho esfuerzo, ¿ya? Pero, realmente, no se haga la tonta, acá no somos todos tan estúpidos como se puede suponer. Entonces, y además, si se hubiera seguido, digamos, si hubiera seguido esa línea, y hubiéramos tenido en contra nuestra a todas las autoridades de administración de justicia de Estados Unidos, de Brasil y de Suiza. Como ya pasó, de que justamente por las cosas que se hizo, a los dos fiscales, a Pérez Gómez y Jorge Atoche, que fueron a hablar con Gilberto Silva a interrogarlo, sencillamente por una queja de que se había faltado a los términos establecidos, la Procuraduría de Brasil cerró toda la ayuda. Entonces, este nuevo acuerdo hace posible de que se destrabe todo eso. Ahora, hay en este acuerdo, lo estaba leyendo algunas, ya lo leí, no lo entiendo todo, pero algunas cosas, y sí, con la ayuda de Ronald Gamarra, me estuvo diciendo que habían algunas cosas que eran como unos puntos débiles importantes en este nuevo acuerdo, que tenían que ver con el hecho de que Odebrecht podía vetar ciertas cosas. O sea, primero acuerdas con ellos y después ellos te ayudan, un esquema muy parecido, y si no me parece o no me interesa, no te cuento. Con Perú, eso no es verdad, no es exacto. Ellos tienen que responder a todo lo que se les pregunte. Lo que pasa porque... tienen que responder a todo lo que se les pregunte, y tienen que responderlo además en forma personal, van a tener que responderlo en Brasil, bajo el control de un procurador federal de la Fuerza de Tarea Anticorrupción brasileña. Además, mucho más seguro de lo que y si ellos no solo mienten, o peor aún, omiten, incluso omiten algo importante, y se lo descubre en la mentira o en la omisión, se les puede caer a esa persona todo el esquema de colaboración de un día para el otro, y en vez de tener ahora el tipo de castigo que tienen, digamos, 6 meses de prisión cerrada, después van a tener una semiabierta, después van a poder trabajar y en 2 años ya estar más en lugar de eso, 20 años de la cárcel. Entonces, no van a tener mucha ganas con la posibilidad. No van a jugar con esa posibilidad. Y lo único que otra cosa, lo que no se puede hacer dentro de ese acuerdo, y eso es aquí en Brasil, en Estados Unidos, en Suiza, es investigarlos por algo que ellos han confesado y que ya ha sido procesado en la justicia. ¿Está bien? Okay. No se los puede procesar por eso, pero si surge un aspecto nuevo, claro, se abre una investigación. Perfectamente. Yo tengo no hay ningún problema. Una pregunta, y no sé si lo ves así. Bueno, tenemos todavía 10 minutos más para avisarles el tema. La situación del fiscal de la Nación no es muy estable, digamos. Hay una gente que dice que no es algo legítimo que esté ahí, etcétera, ¿no? Eso no podría funcionar en el caso de que alguno de estas cabezas sea acusada, ir a una entidad internacional y decir, oye, me está persiguiendo un fiscal que tiene serios problemas políticos, y decir, no sé, pues, de credibilidad, me inventa pruebas, y decir, oye, esto no tiene valor. El actual fiscal de la Nación, Chávarri, está en una situación muy precaria, por decirlo eufemísticamente, ¿no? Y yo me pongo a pensar de que un vendedor de seguros de vida que tuviera que decir, le vendo una póliza a Chávarri o se la vendo a este kamikaze, tendría dudas, ¿no es cierto? Empieza a aprender japonés, ¿no? Sí, sobre a quién vendérsela. Entonces, y creo de que Chávarri es el principal autor de sus problemas, de sus tribulaciones,
Porque si él hubiera permanecido tranquilo, hubiera tomado su puesto, si no hubiera tenido que ser, hermanito, organízame esta reunión, etcétera, y esta otra, y esta tercera, y arreglo contigo las cosas, si no hubiera estado dentro de eso, básicamente hubiera podido asumir lo suyo, porque aquello de que su pasado lo condena, era una cosa que podía decirse, bueno, sí, pues fue secretario general bajo la Canelia Colán, pero varios otros estuvieron sirviendo a la fiscalía en ese tiempo también. Y hubiera podido hacer una ponerlo al hombro, digamos. Sí, una cosa normal, quizás no demasiado destacada, pero normal. Pero él se trajo estas cosas sobre sí, y yo creo de que va a ser para él bastante difícil consolidarse en el puesto. Sobre todo si dentro de la tensión que tiene empieza a tomar una decisión más necia que la otra. No hay otra forma de calificar esto último, lo que tú has dicho, de que salga con esto, de poner de nuevo a Rodríguez Montesa, ¿no es cierto? El tipo que quiso hacer lo que hizo y que está contaminado. Claramente. En esta investigación, a cargo de investigar a los que precisamente han hecho la investigación, poniendo el nombre de la fiscal provincial que estaba detrás de eso, y entonces haciendo que todo el mundo recuerde de que también Don Chávarri tiene audios. Pero eso no, ese señor tiene audios. No se le va deslegitimando él mismo y de pronto, si logra ya está deslegitimado. No, pero digamos, cada vez peor, ¿no? Pero si logra hacer algo que es importante para la investigación de Odebrecht, si logra, por ejemplo, tener... Bueno, de pronto que te diga esta gente que ha sido acusada, que nunca ha sido tocada, decir, oye, este tipo no tiene por qué estar ahí, ¿no? Ni siquiera juramentado frente al presidente, o sea... No, pero el hecho concreto es... Yo lo he dicho y lo repito, la decisión que él tomó respecto de Odebrecht estuvo bien. No hay ninguna duda. Pero, digamos, la cuestión fiscal de la nación, por importante, por vital que es en este caso de Odebrecht, de Lavallato, perdón, no es lo único. Hay todas esas otras cosas. Y hay esta otra investigación sobre los niveles profundos de corrupción, esa septicemia moral que hay dentro del Poder Judicial, que realmente llama a movilizar todos los recursos para tratar de aprovecharlo. Y además teniendo en cuenta una cosa, si esto no se soluciona, por lo menos en una forma aceptable, el asunto judicial, no importa que te lleguen todos los datos, por importantes que sean, de Brasil, aquí, ¿no es cierto? Imagínense, eso hubiera llegado en una situación en la que finalmente Walter Ríos hubiera logrado ya ascender a la Corte Suprema, para estar junto con el doctor Zaparachi, de repente como presidente del Poder Judicial en ese momento. ¿Necesitan ustedes un gran esfuerzo de imaginación para pensar lo que pasaría con eso? No, si hubiera comprado un montón de máquinas destructoras de documentos, seguramente. No solamente... ¿Vos siempre has sentido que venden las fotocopiadoras? Si hubiera hecho lo que antes hacían todos los tribunales corruptos de América Latina con cierto nivel. Encontrar fallas formales en el manejo de las pruebas. Encontrar que las pruebas están viciadas. Lo vi ahí. O como pasó antes con Córdoba de Melo, cuando Brasil tenía todavía un sistema judicial virtualmente tan corrupto como el nuestro, entonces, y agarraron a Collor de Melo en las cuestiones de corrupción en los años 80, donde hubo gente asesinada y todo aquello. Finalmente, en el Tribunal Supremo Federal, el caso se cayó por tener pruebas viciadas. Problemas del proceso. Por problemas procesales. Entonces, eso hubiera pasado aquí. ¿Tienes una pregunta más? Tú tienes varias, creo. Hay una te entrevistaron, no sé si fue en RPP, y dijiste que el proceso judicial que va a seguir todo esto que estamos viendo, va a estar lleno de trampas. ¿Cuál de ellos? ¿La bajo de Lavallato? Los dos, pero en particular la bajo, ¿no? Sí, claro. ¿Qué trampas? Lo que acabamos de mencionar. Eso, exactamente. Especialmente las procesales, y también el hecho de que quienes lleven a cabo la investigación van a tener que estarse moviendo literalmente dentro del enemigo, junto con el enemigo. Van a estar dentro del monstruo. Van a estar dentro de él. Van a tener que buscar zonas de protección desde las que poder trabajar. Pero tú tienes aquí la cuestión general que fiscales en los niveles básicos, fiscales provinciales, que son los que hacen, ejecutan, fiscales superiores, que son los que coordinan, y fiscales supremos, que es donde se supone que ya reside toda la sapiencia jurídica y fiscal. Entonces, tiene jóvenes fiscales,
jóvenes o todavía jóvenes, fiscales provinciales, algunos de un valor, de un coraje admirable realmente, como Rocío Sánchez, como José Domingo Pérez, que están llevando a cabo sus investigaciones. Y bueno, quienes están en los dos escalones superiores tienen algunos buenos. Digamos, yo creo que el comportamiento de Rafael Vera ha sido impecable, notable, muy bueno, pero hay otros que no. Y entonces van a buscar de sancionarlos de una forma, de la otra, van a buscar de hacerles todo tipo de trampas para que lo tengan difícil procesalmente, en términos de recursos, en términos de lo uno y lo otro. De tal manera de que si la opinión pública, la presión social no está atrás, cualquier cosa puede pasar. Como con los petroaudios. Pero esto es, digamos, 1000 veces más importante. No, claro, pero lo que voy es que ¿no es un escándalo también. Todo el mundo se fue a su casa porque todas las pruebas donde dicen que están haciendo la porquería que están haciendo. Y se perdieron muchas cosas. Se perdieron un montón de USBs y ahí sí no hubo Chávarri que dijera vamos a ver qué pasó. Claramente. Vamos a ver qué pasó, vea señor Víctor Raúl, qué cosa sucedió. ¿No? El otro que la gente se olvida es que de dónde nace esta investigación. O sea que al final estamos llegando a todos estos a toda esta gente en los puestos más altos del sistema de justicia del país. ¿Y de dónde sale? Desde los celulares de narcos y sicarios. Y sicarios, o sea, bueno, de uno en particular, ¿no es cierto? Entonces, por supuesto. O sea, eso no se debe perder de vista. Exacto. Todavía la línea que va del delincuente común y asqueroso de que dispara la pistola hasta el presidente. No. Y ya no solamente de sicarios finalmente de poca monta, sino de gente que tiene reales bandas organizadas, con una cantidad de sicarios, con una cantidad de gente que está moviendo las cosas, que tiene posibilidades de manejar no uno o dos extorsionadores, sino verdaderas redes de extorsión. Contra el narcotráfico, esto es narcotráfico básicamente. Pero no solo narcotráfico, está todo el parasitismo que hicieron a construcción civil, está todo un conjunto. O sea, es un mecanismo al mejor postor. Es un mecanismo de típica mafia en sus procesos iniciales de formación, ¿no es cierto? Y donde si no se hace algo bien hecho, rápido, a fondo, empieza a crecer y crecer para terminar en los niveles de espanto que hay en otros países de América Latina. Entonces, eso lo vemos en el Callao y lo ves en el norte en Azucarera, lo ves en todos lados, sí, claro. Y tú te das cuenta de una cosa interesante, de que estos audios tienen una conexión con el Callao y tienen la otra conexión con el norte, claro. ¿no? Y tú, sí, pues, primero acá ves a Caracoles y allá ves a Huachiturros, Claro. ¿no? Entonces, bandas, pero por supuesto, vean, no es solamente la corrupción de los jueces, no es solamente eso. Es realmente el tipo de país que vamos a llegar a tener. El que haya un poder judicial mínimamente competente, mínimamente honesto, es el que permite que se regulen las relaciones sociales de una manera predecible, de que se impida que quienes rompen todos los esquemas, utilizan la violencia, la irregularidad, etcétera, el robo, el latrocinio para ir adelante, de que impide que abusen, de que maneja el derecho de los demás de acuerdo con la ley y bajo ciertos principios mínimos de eficiencia, esa regulación. Pero cuando ya empiezan a entremezclarse los unos con los otros, entonces el Estado se convierte en un ente no solamente parasitador, sino hostil respecto a la población. Por eso es la tremenda importancia que tiene, ahora que se ha descubierto esto, ahora que viene del otro lado la información de Lavallato, que haya una gran vigilancia social que permita seguir, hacer presión, revelar, exponer todos los intentos de dejarla de lado. Y tener presente claramente quiénes en el Congreso, en el Parlamento, en los consejos provinciales, en el Poder Judicial, en el periodismo, y también, sí, varios casos en periodismo, sin duda alguna, están trabajando a favor de esos intereses mafiosos, gangsteriles, contra los cuales realmente, al margen de la posición política, ideológica, de cómo pensemos que debe ser la sociedad, etcétera, contra los cuales
todo ciudadano debe estar clarísimamente en contra, clarísimamente en contra. O sea, acá no hay un tema de derecha, izquierda, Aquí no jugamos el tipo de Estado que queremos tener y el tipo de vida que queremos tener. Y es importante recordar eso porque en 2 meses tenemos elecciones. No sé cómo, con la OMPE como está. Y tenemos candidatos Esa es otra sentenciados. cosa de la que no hemos otro hablado. rollo, ¿no? Es otra La cosa OMPE, de la que ¿cómo? no hemos hablado, considerando que uno de los principales arrestados de lo que está metido acá es Cavazza. José Luis Cavazza. ¿Cómo va a funcionar la OMPE? Un operador que realmente, ese sí. ¿Él sacó de camino a Guzmán? ¿O podrías haber pasado eso? O sea, estaba incómodo Guzmán. De hecho, hubo una concertación de corruptos, algunos de los cuales... Fue totalmente ilegal. Sí, por supuesto que fue totalmente ilegal, por supuesto que sí. Y ahora, sencillamente, estaba convirtiendo en un partido de quinta categoría, claro, que solamente que tiene plata, como es el partido de Luna, ¿no es cierto?, en una formación poderosa, claro, mediante el control subterráneo que tenían dentro de la OMPE y la influencia en el CNM, y a través del CNM la influencia en los juzgados. Entonces, pero vean ustedes, CNM, que estaba en el tope del sistema de justicia, Corte Suprema, la Corte Superior del Callao, los jueces allá, casos judiciales que hay en el norte del Perú, sumamente importantes. Conectados con el Congreso, ¿no? Conectados con el Congreso, conectados con manejadores del Congreso, conectados con todo eso. Al fondo de todo también, gángsters sicarios, miren lo que está en juego, y además la autoridad electoral, buscando manejar eso y torcer las cosas. O sea, tiene cerebro, corazón, brazos y todo lo que tenemos que ver muy claro es la posibilidad de que los grupos corruptos, criminales, que de una u otra manera se van ensamblando en redes bastante plásticas y flexibles, pero no menos tóxicas de lo que sería si fueran rígidas, empiecen a tener una presencia central. La gran cosa es que esto haya podido salir. La gran cosa es de que haya habido una movilización social. Y otra gran cosa, creo, importante, es que el presidente de la República haya visto en esta una ocasión, haya tomado la iniciativa, ¿no es cierto?, haya empezado. Y que por fortuna la respuesta del pueblo haya sido inmediata de apoyo y todo eso. Espero de que eso realmente marque el rumbo que hay que seguir y lo marque con suma claridad y que sepa y que tenga muy claro el presidente de que aunque dentro de los términos democráticos es indispensable moverse buscando concertación, diálogo, etcétera, deliberación, intercambio de pareceres, a la vez dentro de la democracia es indispensable tener energía. En casi todos los casos que las democracias han sufrido deterioro grave y han finalmente caído, ha sido por haber tenido líderes débiles e inútiles. Entonces, cuando hay líderes con claridad y que tienen fuerza, las democracias sobreviven, perviven y finalmente imperan. Entonces, pero hemos tenido suerte, la verdad. Vizcarra no lo elegimos, estaba ahí. Justo estaba pensando a Paniagua tampoco lo elegimos. Si por eso todo, digo, todo va como sí, o sea, es muy pronto para juzgar, ¿no? Pero si todo sigue, los únicos 2 buenos presidentes que hemos tenido en los últimos 40 años, la próxima que no sea elección, que sea sorteo. Tú auguras tiempos difíciles, un manotazo de abogado de la corrupción, gente que pronto pueda salir. No, manotazo de abogado, porque ellos tienen tanque de oxígeno. ¿Sí? Sí. No sé ningún manotazo de abogado. Ellos tienen todavía una capacidad, una línea de defensa con bastante profundidad. Controlan el Congreso. Controlan el Congreso plenamente, ¿no es cierto? Y los recursos y todo lo que significa autoridades. Tienen todavía una presencia muy significativa dentro del Poder Judicial. Tienen presencia muy significativa en una serie de organizaciones. Porque hablamos ahorita de la Corte Suprema, pero faltan la justicia en las regiones, todo eso está. Todo eso, pero incluso en la Corte Suprema no hemos terminado. Claro. Apenas ha empezado, apenas hemos visto a Impuestos a Pariachi, hay más. Bueno, y también San Martín es la otra baja. Pero no, hay más. Entonces, toda esa gente se va a mover. Y en el Perú no es como otras clases dirigentes brutas
que, digamos, la resistencia es rígida, inmediata, ¿no es cierto?, partiendo plomo. Aquí, desde el comienzo, quizá por la herencia del virreinato, sencillamente ceden, rodean, envuelven, intoxican, retornan. Entonces, no, ahora vamos a ver mucho. Julio se avanzó tanto porque estaban definitivamente desorientados. No sabían nada. Eso de decir, ¿por qué no publican todos los audios? Era casi una manera de decir, por favor publiquen para que sepamos a quiénes estamos jodidos. Estoy yo, no. Soy yo, hermanito, estoy yo. Por supuesto. Seré yo, señor. Y una vez para comprar el pasaje. Y aquí le voy a contar otra cosa interesante. Cuando fue el ministro del Interior a la comisión, me parece, permanente, fiscalización, ahorita no lo sé, para hablar sobre esto, y pidieron que la sesión fuera reservada, ¿no es cierto? Y digamos, pese a la oposición de los grupos que no pertenecen al fujimorismo, finalmente se determinó que fuera reservada, secreta. Entonces, le preguntaron al ministro, el ministro dijo, bueno, yo señores no sé mucho, pero acá están los generales, está el jefe de Constelación, está el general Lavalle, ¿no es cierto?, que es el número 2 de la policía, y es un policía Trejo que tiene, digamos, más millaje que microbús, y entonces le empiezan a preguntar. Las preguntas esenciales fueron repetidas por 3 o 4. Entre ellos llegó Donaire, preocupadísimo. Y eran 3 o 4, y uno de los que más preguntaba era Becerril, Donaire. Una de las preguntas fue, señor, ¿alguno de los presentes salen los audios? Tal cual, ¿alguno de los presentes salen los audios? ¿Quién preguntó eso? ¿Quién preguntó eso? No sé, fue o Becerril o Donaire o los dos. Es bien de Becerril. Bueno, entonces, me parece que el jefe de Constelación dijo, no señores congresistas, no sale ninguno de ustedes. Entonces, y creo, usted pone en su cabeza, sí. Entonces, bueno, ahora vamos a hacer una colecta para comprar unas zapatos porque salió el audio de Becerril, salió el audio de Mulder, ¿no es cierto? Los dos estaban presentes ahí. Una bandeja necesitamos para la cabeza del general. Pero, entonces, era eso, ¿no es cierto? Donaire le preguntó si estaban cumpliendo con su deber y vigilar a IDL y especialmente a este servidor, ¿ya? A este servidor, digamos, para evitar que el país caiga en el caos, ¿sí? Entonces, le preguntan eso. Entonces, bueno, ese era el nivel de angustia que tenían. Y por eso venían. ¿Por qué no sacan todo? ¿Por qué lo están haciendo de esa manera? Bueno, era la única manera racional de hacer las cosas. Entonces, estaban espantados durante julio. Ahora en agosto, donde ya la cosa está más clara para ellos, es el momento en que va a empezar la contraofensiva. Y hay que estar, por supuesto, preparados para eso. Y ahora viene la necesidad de que salgan más pruebas, más datos de otros lados, de otras maneras. Y estoy seguro que van a salir, estoy seguro que van a llegar. Pero, de nuevo, nada de lo que se haga va a tener resultados si la población no está movilizada. Y ahora, por fortuna, también teniendo presente de que el presidente de la República ha escogido un camino, ha escogido una línea, ¿no es cierto? Y ojalá persista en ella, la profundice y la mejore. Hoy día escribió en un tuit Jaime Altaus que estas cosas plebiscitarias son de dictaduras. ¿Ya? Bueno, sí, pues Suiza es una dictadura. En Suiza todo se somete a plebiscito. Sí, claro, hasta el color de los tachos de basura. Sí. Y te mandan el voto a tu casa y lo mandas por correo. Oye, Gustavo, sí, se nos pasó la hora mal. Muchísimas gracias por recibirnos en IL. Un placer. ¿Acá estaba sentado el fiscal? No. Estuvo en el otro cuarto, daba al patio. Ese fue el mismo cuarto en el que Roberto Ramírez del Villar, durante el golpe de Estado el 5 de abril de 1992, siendo presidente de la Cámara de Diputados, salió a decir que estaba siendo encerrado y hacer una defensa apasionada de la democracia.
¿no es cierto? Ahí tuvieron la osadía de tratar de venir a que nosotros faltáramos a nuestros deberes políticos fundamentales. Y por supuesto terminaron en la forma que terminaron, ¿no es cierto? Saliendo con el rabo entre las piernas. Luego de intentar quebrar las leyes, los principios democráticos y los principios básicos de decencia. Entonces, no, este es el otro cuarto. Pero aquí también se han escuchado cosas interesantes. Muchas gracias. Encantado. Te puedes tocar en un micrófono por ahí, seguro. Chao. Chao.